Gracias, mi amado Dios. Amén y amén. Decirle que tienes al lado, me alegra que hayas venido. Dios tiene una palabra para vos. Ustedes se van a dar cuenta porque a medida que va transcurriendo el mensaje, vas a ver, te vas a dar cuenta que, porque a veces uno, el pastor o la pastora predica y dice, ¡uy, qué macana que no vino Juancito! Le haría tan bien esta palabra, pero esta mañana Dios va a repartir para todos. Así que prepárate, Dios tiene una palabra para vos. ¿Amén? ¿Cuántos creen que Dios tiene una palabra para él? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y amén. Y amén. Me parece que le falta piripipi a esta gente. O no desayunó o algo le falta a esta gente. Gloria a Dios. Sí, es verdad. Uno trata de ponerle un poco de... Esta mañana vamos a estar hablando de la sana doctrina. Es algo que a mí me interesa, me preocupa, de estar hablando de este punto importante. Pero no te hagas problema porque no es el único punto que voy a tratar esta mañana, este problema. Voy a tratar tu problema también. Es así, Dori. Hoy vine para... tipo ninja ahí, con la katana y... ¿Por qué debemos saber cuál es la verdadera doctrina? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. No en la vereda de enfrente. Entre el pueblo. Falsos profetas. Por eso nosotros debemos saber muy bien la sana doctrina. Es fundamental para nosotros saber la sana doctrina, ¿no? Yo debo conocer la sana doctrina. Y yo quiero que tomemos muy en serio esto de la sana doctrina, porque los niños se fueron a sus clases y hay niños acá presentes también. Y bueno, los maestros o los líderes piensan, vamos a jugar, vamos a leerle cuentitos. Y entonces el chico interpreta que le lee un cuentito y no le está leyendo la sana doctrina. Los chicos también reciben sana doctrina. No es un juego. Por eso hay chicos que, bueno, van decreciendo, van desarrollando, llegan a la preadolescencia, a la adolescencia y no los ves más. Porque el que agarra la sana doctrina nunca deja más a esto. Nunca lo deja. Porque la sana doctrina y uno es uno. No es indivisible. Bueno, si quiero, no lo quiero, me gusta. No. Un hijo de Dios, la sana doctrina, es la brújula de su vida. Pifió su vida antes de ser cristiano por un montón de lugares. Se equivocó, pisó mal, tropezó. Pero cuando uno agarra la sana doctrina, comienza a caminar bien. Comienza a caminar por un camino nivelado, por un camino recto, por el camino que Dios quiere. Por eso es fundamental estar entendiendo. Y hay gente que se puede arrimar a nosotros, falsos, como dice acá, segunda de Pedro 2:1, pero hubo también, ¿qué cosa? Falsos profetas entre el pueblo. Y tenemos que tomar muy en cuenta la enseñanza. Porque en estos tiempos que estamos viviendo, la comunicación está por todos lados, está al alcance no del celular, porque el celular dejó de ser celular, dejó de ser teléfono, es un centro de comunicación mundial. Nos comunicamos con cualquier parte del mundo. Entonces, fíjense que tenemos por YouTube, por Facebook, yo estoy hablando de cosas del dinosaurio, ¿no? Pero los que son más jóvenes saben otras apps, ¿no? Que tienen para meterse y miran y observan. Y quiero compartir porque hay gente muy mentirosa, que lo único le interesa es llevar agua para su propio molino. Por ejemplo, hay una persona que comparte la palabra de Dios y dice, y hay gente que lo sigue, yo no soy pastor. Y hay gente que lo sigue. Y también tiene un grupo de gente. Y pastor sin
sin iglesia no existe. ¿Me entienden? Quiero compartir eso porque si uno sabe la sana doctrina, uno no va a andar escuchando, mirando cualquier cosa, porque tengo la vacuna. Tengo la vacuna que me dice esto es blanco y esto es negro. La sana doctrina me va a ayudar y me va a cuidar. Y además que tengo la responsabilidad no solo mía, sino de toda mi familia. Siempre hay gente que nos rodea. Y cuando uno vive la sana doctrina, la gente que nos rodea, nuestra familia, lo ve y sigue nuestros pasos. Primera de Timoteo, capítulo 6, vamos a Primera de Timoteo 6:3. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que conforme es a la piedad. Fundamental, fíjense, si no sería importante, no estaría escrito en el Nuevo Testamento. No estaría escrito en el Antiguo Testamento tampoco. Pero es importante para nosotros, la plantita necesita crecer derecha. ¿Y qué pone para que la plantita sea derecha? Un palito. ¿No te enseñaron a vos que la plantita para que crezca derecha tiene que haber un palito? Y si no andábamos derecho por el palito, ¿por dónde? Por el lomo nos daban cuando éramos chicos, por lo menos a mí. ¿No? Bueno, a mí me enseñaron la sana doctrina de esa forma. Por el bien o por el mal. Por las buenas o por las malas. Si alguno enseña otra cosa, y en el libro de Gálatas, capítulo 1, dice, anatema, sea anatema, maldito. Maldito el que predica otro evangelio. Maldito, hay una maldición, anatema. Y acá cerca de, disculpen, pero para mí sigue siendo Walmart. Cambiaron el nombre, Chango Más, pero para mí sigue siendo Walmart. Ahí están edificando un templo, ¿no? Y esa gente predica otro evangelio, no predica el evangelio de la Biblia, predica otro evangelio. Ellos hablan de que Jesús no es el Hijo de Dios. Dios tiene un solo hijo. Ellos hablan, dice que Dios tiene un montón de hijos, dentro de los cuales uno se llama Jesús. Y que tampoco Jesús es como nosotros creemos en nuestra doctrina, que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son uno solo. Es uno solo. Jesús es Dios. Ellos dicen, no, Jesús es hombre. No tiene el nivel de la deidad, del pleroma de Dios, del núcleo de Dios, ¿no? Así que fíjense que enseñan falsa doctrina. Si alguno enseña otra cosa, no se conforme, no conforme con la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad. Es fundamental. Es fundamental para nosotros estar aprendiendo y teniendo y reteniendo y haciendo a la carne la sana doctrina. Segunda de Timoteo 4:1. Vamos a segunda de Timoteo 4:1. Y te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en la manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El apóstol Pablo está enseñando a su discípulo, ¿no? ¿Cómo debe estar enseñando? ¿Qué debe aprender para ser un buen cristiano? Debe predicar la palabra. Te encarezco. Te pido por favor, Timoteo, te pido por favor, no hagas la tuya. Pidieron porque hay mucha gente que hace la de él, ¿no? Hace quijotadas, ¿no? Y hace cosas que están totalmente fuera de lugar, fuera de la enseñanza bíblica. Y Dios dice en su palabra, te encarezco, te pido por favor, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Nada más ni nada menos delante de las autoridades más poderosas del universo. Te encarezco, te pido por favor que no enseñes cosas malas. Que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Decía que tenés al lado, predica la palabra. Predica la palabra.
Insta a tiempo y afuera de tiempo. Decirle al del otro lado. A tiempo y afuera de tiempo. Amén. Y de paso le damos para que tengan. Eso sí, el mensaje de hoy viene equilibrado, hermanos. Vamos a darle a los de acá, a los de acá, a los de acá, y a ustedes también. Así que hay para todos. Y que prediques la palabra, que inste a tiempo y afuera de tiempo, redarguye y reprende. Decirle de atrás, te redargullo y te reprendo. Redarguir es convencer. Hay gente que cree en los ángeles y cree en cosas que no pertenecen a la sana doctrina. Te redargullo. Uno como maestro, como pastor, por eso dentro de la iglesia están los 5 cuerpos: apostólico, profético, pastoral, evangelista y maestro. Cuando viene alguien con el don de maestro, que es por dado por Dios, entonces viene alguien, Juan de los Quijotes, y dice, no, para mí no es. Perdón, ¿cuál es tu don? ¿Vas a estar dudando de este hermano que Dios le dio el don de enseñanza? Podemos debatir, pero no dudar. Amén. Podemos estar debatiendo, mira, mi opinión es así. No, pero la Biblia dice en tal lado, en tal lado, en tal lado, que es así. Ah, muchas gracias. Me encanta ese don de maestro que vos tenés. Me encanta ese don de maestro. Exhorta con paciencia y doctrina. ¿Cómo debemos estar exhortando? Con paciencia y con doctrina, con mucha paciencia. Señor, te pido por mi hermano. Señor, que si no aprende rápido, llévatelo. No, por favor. No, con paciencia. Algunos le sacan canas verdes, otros canas blancas, otros te hacen caer el pelo, pero no es importante. El Señor dice con paciencia, amén, con paciencia. Y el libro que está al lado de Timoteo, segunda de Timoteo, es el libro de Tito, capítulo 2, versículo 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Qué tengo que estar hablando? Lo que está de acuerdo. No lo vuelvo a reiterar, no es lo que a mí me parece, no es lo que yo opino, sino debo hablar, debo enseñar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y esto es fundamental. Esto es fundamental, amados hermanos, porque hay beneficios. Es beneficioso que la iglesia crezca en la sana doctrina, ¿no? ¿Por qué es beneficioso? Tenemos 3 beneficios. Primero, nos cuida de las falsas doctrinas. ¿Está bien? Y una de las cosas para cuidarme de la falsa doctrina, yo pertenezco a una iglesia. ¿Cuántos pertenecen de la iglesia Visión de Dios? Bueno, la iglesia Visión de Dios tiene pastores. Tiene el pastor Marcos y la pastora Doris. Bueno, hay que recurrir a ellos, ¿no? Lo que yo pienso, está bien, está mal, me parece a mí, es correcto. Entonces ellos van a sacar a luz lo que a uno viene medio confundido. Amén. Pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Primer beneficio, nos cuida de las falsas enseñanzas. Segundo beneficio, nos afirma en la iglesia. A medida que yo voy creciendo en la sana doctrina, me doy dando cuenta en qué iglesia estoy. Me estoy dando cuenta que no estoy acá porque me quieren sacar dinero o se quieren aprovechar de mí. O me quieren llenar de falsas expectativas, como la teología de la prosperidad. ¿Me quieren llenar de falsas expectativas? No, hermano. Lo único que se trata de hacer acá es del cuidado pastoral del hermano. ¿Y cómo? Enseñando la sana doctrina. Amén. Así que primero nos cuida de falsas enseñanzas. Segundo, nos afirma a la iglesia. Hermanos, antes que estuvieran los pastores Marcos y Doris, vinieron mucha gente con falsas doctrinas, hablando mal, ¿no? Gente que venía a la iglesia y hablando mal, se metía en las células y hablaba mal de la visión celular. Hablaba horrible. Esa gente ya no está más. Gracias, Señor. Y permanecimos fieles
y la iglesia sigue creciendo firme, firme, sigue creciendo firme. Y tercero, la iglesia crece una iglesia sana. Es una iglesia sana, no es como un árbol, qué sé yo, de manzana que le agarra un gusano y que las manzanas están todas agusanadas. No, crece una iglesia sana. Esos son los beneficios de la sana doctrina. El segundo punto que quiero compartir esta mañana, decirle que tenés al lado, esto es para vos y para mí. ¿Por qué hay discusiones y peleas en el matrimonio? ¿Viste que tenía razón que era para vos? Hoy vengo afilado. Porque una de las cosas con la sana doctrina, la sana enseñanza, si Dios dice en Efesios capítulo 5, vamos a Efesios capítulo 5, dice en este texto, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Qué debo hacer yo en mi matrimonio? Someterme el uno al otro, someterme. Someterme el uno al otro. No el hombre a la mujer ni la mujer al hombre. Someterse mutuamente. Amén. Entonces, si Dios dice que yo debo someterme el uno al otro en el temor de Dios, no voy a tener ningún problema. Decirle que tenés al lado ningún problema. Ningún problema, amados hermanos. Cuando Dios me dice en el versículo 22, las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. Hay dos nada más. ¿Cuántas casadas hay por acá? Porque cuando uno lee este texto, las hermanas empiezan. Hay una manifestación. Y en el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo. Pastor, ¿hasta cuándo, hasta dónde debo amar a mi esposa? Hasta que te mueras. Al marido no le va a gustar. No, con esta, no. ¿Saben por qué pasa esto? Andamos en la carne todavía, hermano. Andamos en la carne. Cuando uno se determina, en mi casa no hay más discusión, o yo no voy a ser el elemento usado por Satanás para discutir o pelear, uno decide. Yo decido esto y amén, amén, entre el culto, el pastor Dios me está hablando, amén. Llego a casa y tengo alguna diferencia con mi señora. Y se me manifiesto de nuevo. No. Yo hice una promesa delante de Dios que no le voy a dar para discutir. No voy a caer en la trampa. Si ella quiere discutir, discutirá ella. Pero no va a encontrar en mí eco. De a dos. ¿Ok? Así que, amados hermanos, en este segundo punto que quiero compartir con todos ustedes, que es ponerle un límite al enemigo. ¿Y cómo le pongo un límite? Por fe. No es porque vos tenés carácter y cuando lo agarre el demonio lo voy a poner demonio, de corbata o de pañuelo, no sé, pero lo voy a hacer pomada. No. Es la palabra de Dios. El Señor Jesús, cuando enfrentó a Satanás, lo utilizó. Las 3 veces lo echó con la palabra de Dios. ¿Y cómo vamos a sacar corriendo al enemigo de nuestra casa? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y ahí es donde se terminan las discusiones. Pero uno tiene que tomar determinación. No puedo seguir este jueguito y este jueguito. ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir con esto? Porque después, en cualquier momento, si uno sigue y sigue esto, viene la división, viene la división, viene la división, viene la división, vienen las infidelidades. Y después la separación. ¿Y después qué hacemos con los chicos? Y todo lo que prometimos al Señor, Señor, te seré fiel, precioso Jesús, te seré fiel. Señor, y voy a ser como Abraham, Isaac y Jacob, mi descendencia.
¿Dónde queda esto? Y todo empieza con Efesios 5:21. Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Amén. Tercer punto que quiero compartir. La batalla la ganan los valientes. ¿Quién gana la batalla? Los valientes. Ser cristiano no es de cobardes. Es de valientes. La batalla la ganan los que cumplen los deseos del Señor Jesús. Te invito a ir a 2 de Samuel 23, 15, 16. 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 15 y 16. Y dice así. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera de beber del agua del pozo de Belén, que está junto a la puerta? Entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, que estaba junto a la puerta, y tomaron y se la trajeron a David. Este pasaje es fundamental para que nosotros podamos comprender el corazón de Dios. ¿Cuántos quieren saber cómo late el corazón de Dios? El corazón de Dios, ¿sabés cómo late? Juan 3:16, Juan 3:16, Juan 3:16, Juan 3:16, Juan 3:16. Así late el corazón de Dios. Y yo te pido que tendrás que ver este texto, que David tenía sed con la fuente, tiene mucho que ver. David dijo con vehemencia. ¿Qué dijo? Con vehemencia. Son las 12:04. Tengo un hambre. Tengo un hambre terrible. Felicito a todos los que tienen hambre y se callan la boca. Pero por dentro están diciendo amén. David tenía sed, amados hermanos, pero no sed de cualquier cosa. Él tenía una sed especial. David dijo con vehemencia: ¿quién me diera de beber del agua del pozo de Belén, que está junto a la puerta? Dijo el lugar, la dirección, el GPS, dio todo. Marcó exactamente y expresó libremente. Libremente él expresó: ¿cómo me gustaría? Se me hace agua la boca. Entonces los tres valientes, David tenía 30 valientes, pero estos tres eran más valientes que los otros 30. Eran muchachos bravos. Y estos muchachos bravos irrumpieron en el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, que estaba junto a la puerta, la tomaron y la trajeron a David. A mí me encanta esto. Me encanta este pasaje y me llega a conmoverme sentimentalmente. Los sentimientos son buenos para Dios. Repetí conmigo: los sentimientos son buenos para Dios. Amén. A veces los sentimientos nos traicionan o son perjudiciales. Pero en este caso, cuando es para Dios, me favorece. Yo te pido que vos te imagines que el Señor Jesús está ahí y dice, en el barrio que vos vivas. Vos no vivís en el barrio que vos vivís por casualidad. Vos sos un misionero de Dios. Y Dios dice: yo veo a esta familia sufrir. ¿Cómo me gustaría que alguien de la iglesia Visión de Dios, un hermano, una hermana, vaya y ayude a esta familia? Le predique el evangelio, ore por ellos, los ayude. ¿Cómo me encantaría? Pero no fue en secreto, dijo con vehemencia. Porque la cosa era grave. La cosa era grave. Era triste. Y el Señor Jesús abre la boca y dijo con vehemencia: ¿quién me diera de beber? ¿Quién cumple mis deseos? ¿Quién puede cumplir mis deseos? ¿Quién está atento esta mañana a ese deseo del Señor Jesús? ¿Habrá alguien acá que mire como el Señor Jesús mira tu barrio? Porque seguramente en tu barrio hay gente que necesita desesperadamente. Porque tu barrio es droga,
En tu barrio hay vicios. En tu barrio hay adulterio, hay fornicación, hay robo, hay maldad. Y toda esa gente necesita de Cristo. Toda esa gente necesita urgentemente de Cristo. ¿Habrá 3 valientes esta mañana? ¿Habrá 3 valientes que se levanten y respondan al llamado del Señor? ¿No te pica la silla? ¿No te molesta, no te incomoda el llamamiento de Dios para serle fiel? En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 47, Hechos 2, 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía a la iglesia los que iban a ser salvos. El Señor añade a la iglesia los que van a ser salvos. Quiero compartir esto porque esto es fundamental. Porque la iglesia alababa al Señor y tenía favor para con el pueblo. La gente tiene necesidad. Decirle a que tenés al lado, la gente tiene necesidad. Y nosotros somos las manos, los pies, la boca, los ojos del Señor Jesús. Y tenés que tener la sensibilidad espiritual para escuchar la voz de Jesús con desesperación. Con desesperación. Cuando vos escuchás la voz de Jesús, todos tus problemas, no, pero lo que pasa es que si yo tuviese un celular, es importante el celular en mi vida, porque hay gente que se está muriendo espiritualmente. Hay gente que necesita de Cristo. Y uno perdió la sensibilidad. Por eso esta mañana yo te dije que Dios tenía una palabra para vos, para vos, para vos, para vos, para vos, para vos. Qué bueno que es Dios. Primera de Crónicas 12:22. ¿Se acuerdan que yo había leído Hechos 2:47? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía a la iglesia los que iban a ser salvos. Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 22. 12:22. Y dice así: porque entonces, todos los días, venía ayuda a David para hacerse un gran ejército como el ejército de Dios. El que le engrandecía el ejército a David era Dios. Dios nos ve a nosotros como sus soldados. Somos el gran ejército de Dios. ¿Y cuántos quieren ver que la iglesia Visión de Dios siga creciendo? Tenés que saber que Dios va a añadir a la iglesia. ¿Cuántos creen que Dios va a añadir a la iglesia? ¿Y a quién va a usar Dios? A vos. A vos va a usar. A vos. No sé si vos sos líder de grupo de vida, si vas a un grupo de vida, si sos el secretario, el consejero y no sé cuántas cosas más hay dentro de los grupos de vida, pero yo te aseguro que Dios te quiere usar. Hay mucha gente necesitada y el Señor Jesús está clamando. Él está clamando. Y nosotros, como esos valientes, podemos estar ayudando a la gente. Y por último, en Isaías 53, vamos a Isaías 53, versículo 4 al 6. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. Mas el herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por tus llagas nosotros fuimos curados. Versículo 4. Él llevó ciertamente nuestras enfermedades. ¿Quién llevó nuestras enfermedades? El Señor Jesús. Sufrió nuestros dolores y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios. Mas el herido fue por nuestras rebeliones.
¿Por qué fue herido el Señor Jesús? Por nuestras. Entonces, ¿por qué somos rebeldes? Decirle que tenés al lado, Dios te está hablando a vos. ¿Por qué somos rebeldes? ¿Por qué somos rebeldes? Si Él murió para que yo no fuese más rebelde. La respuesta nuestra debería ser sí y amén. ¿Cuál debería ser la respuesta? Mañana voy a hacer el devocional. Mañana voy a hacer visitas. Esta semana voy a ir al grupo de vida. Esa es nuestra respuesta. Porque Él llevó todas nuestras rebeliones. No tenemos que sufrir la rebelión. La rebelión te dice, no. Pongo el despertador mañana a las 5 de la mañana para hacer el devocional. No. El martes. Y así pateo la pelota siempre para adelante. Él murió por nuestras rebeliones. Y todos nosotros, versículo 6, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Y por qué Dios cargó el pecado de todos nosotros? Porque nos ama. Para hacernos libres. Eso es amor. Y nos da la libertad para que seamos libres en Cristo. No es libertinaje. El que no tiene formación bíblica, la sana doctrina, no, Cristo me hizo libre. Y soy libre, y yo soy libre y puedo hacer lo que quiero. No, somos libres para adorar a Dios. Somos libres para servir al Señor. Somos libres porque somos instrumentos. La iglesia no vive en libertinaje. El que vive en libertinaje es el mundo. Cristo nos hizo libres para ser obedientes a Él. Antes de ser cristiano, no era libre. Tenía muy buena voluntad o disposición, pero no podía. ¿Por qué? Porque era rebelde. Pero Jesús me dio la libertad en Cristo. Dios cargó sobre Él todos nuestros pecados. Para librarnos de la maldición, para librarnos de la enfermedad. El Señor nos hace libres. Cristo me hace libre. Así que el que crea esta mañana que es beneficioso ponerse de pie, porque quiere cambiar su vida para empezar a vivir la sana doctrina, ser fiel a la sana doctrina, lo invito a ponerse de pie. También aquellos hermanos que quieran poner un punto límite a las discusiones familiares. Hasta acá. También los invito a ponerse de pie. Vamos a orar. Aquellos que quieren ser sensibles a la voz del Señor Jesús y escuchar que grita con vehemencia por la salvación de Bahía Blanca, por la salvación de tus amigos, de tus compañeros, de tu barrio, de tus vecinos. Ponete de pie. Y aquellos que creen. Esta palabra, este texto de Isaías capítulo 53, versículo 4 al 5. ¿Para cuándo fue escrito? ¿Para ayer? ¿Se cumplió? ¿Se va a cumplir? Fue escrito 700 años antes de Jesús. Se cumplió 700 años después de Jesús. Hace 2000 años que está para nosotros. Hace 2000 años. Y yo quiero pedirte, vamos a estar orando y ministrando para que romper ese bloqueo mental de no creerle a Dios, no creerle la palabra. Escuchamos, sí que escuchamos. Pero Dios me dice que llevó mi enfermedad, gloria a Dios, sufrió mi dolor. Y Él fue herido por mis rebeliones, no soy más rebelde. Molido por nuestros pecados, me perdonó. Nuestros pecados. Y tenemos la paz de Dios en nuestro corazón. Y por sus llagas nosotros fuimos todos curados. Soy sano. ¿Cuántos dicen amén? Soy sano.
El que tenga alguna enfermedad, declárese sano ahora. Levanta tus manos al cielo y vamos a estar adorando a Dios. Levanta tus manos al cielo, adóralo. La música te va a acompañar, no tenemos que cantarla. Lo que sí tenemos que concentrar. A Jesús seguiré, pongo en Él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Venció, llenas de color todo el mundo con tu salvación.